Si tuvieras que describir a Pepe Córdoba con una frase, ¿cuál sería? Me gusta vivir intensamente. Profesionalmente, familiarmente o un poco de todo. En cada cosa que hago me gusta vivirla intensamente. No suelo diferenciar entre una cosa y la otra, donde al final lo que hay dentro y fuera. No suelo utilizar dos formas de ser o de comportamiento, incluso aunque hay veces que en determinados lugares pues puede quedarse un poco fuera de tono, pero no. En general es así. Vamos a empezar a quitarnos ropa, ¿no? Vamos a empezar a desnudarnos y vamos a contar los orígenes de Pepe, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué raíces tienes de dónde vienes? Coméntanos. Vengo de un pequeño pueblo de la Canal de Navarrés, que está al interior de la provincia de Valencia. Es un pueblo que en su momento tenía 3.000, menos de 3.000 habitantes, ahora creo que tiene unos cuantos más. Mis orígenes son familias, tanto por la parte de mi padre como por la parte de mi madre, pues como eran casi todas las familias de los pueblos, de orígenes de la actividad de la agricultura. O sea, tanto mis abuelos o de la agricultura y la ganadería, como sobre todo mi padre, era agricultor. Entonces nosotros venimos de ese sector, ¿vale? Pero bueno, del agricultor de la supervivencia, por decirlo de alguna manera. Y nada, allí nacimos, allí estuve hasta los 20 años. Y nada, yo mi infancia, la verdad, no la recuerdo mucho. Que bueno, pues vengo de una familia no demasiado estructurada, vayamos a dejarlo ahí, y me recuerdo más como sobreviviendo más que viviendo. Cuando una familia no tiene estructura, pues la estructura te la montas tú. Mi infancia yo sí que sé que no fue sencilla, pero sí que es verdad que yo desde el principio, desde el primer momento, supe encontrar mi manera de vivir o de sobrevivir. Hay una cosa que a mí siempre me ha ido bien, que ha sido las relaciones con las personas y con mi familia, con lo cual siempre tenía mucho contacto con mi familia o con personas, y como era muy cercano siempre visitaba a todo el mundo, siempre hacía visitas a tíos, abuelos y tal, periódicas, casi todos los días visitaba, me apoyaba. Yo creo que a lo mejor lo que hacía es buscar fuera lo que no tenía dentro, ¿no? Y mirando hacia atrás, ¿piensas en alguien? ¿En quién sería y por qué? Hombre, obviamente se vienen a la cabeza mis padres. No podría decir mi padre o mi madre. Me vienen a la cabeza los dos. No sé, yo siempre he visto a mis padres que se querían mucho, pero que no se sabían relacionar por muchos problemas. Y me vienen ellos a la mente porque al final tú te crías con ellos y sufres lo que ellos sufren y lo que ellos hacen. Entonces me vienen a la cabeza por la lástima de no haber podido disfrutar de una familia normal. Es un poco, bueno, no lo miro con tristeza ni con resentimiento, pero lo miro como decir, jolines, mi padre falleció cuando yo tenía 17 años, con lo cual compartimos solo 17 años de vida. No sé qué hubiese pasado después o cómo él hubiese evolucionado, pero yo ya estoy acercándome a la edad con la que él murió. O sea, él murió con 47 años y yo voy a cumplir 40, o sea que no estoy muy lejos de la edad en la que murió mi padre. Suena fuerte esto, ¿no? Pero es así. Entiendo que obviamente fue un palo importante. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste tú esa época también? Yo es que realmente maduré muy pronto, porque las cosas sucedían muy rápido y yo tenía que madurar. Yo era adolescente ya siendo niño, porque como te decía me tenía que buscar las castañas, y con 12 años yo ya pensaba y actuaba como adolescentes de mi alrededor, ¿vale? Entonces sí que es verdad que no tienes lo mismo que un adolescente porque no has llegado a esa edad, pero iba adelantado en cuanto a manera de afrontar las cosas o de, ¿sabes? O de
o de gestionarlas o de este tipo de cosas. Yo con 12, 13 años yo ya iba a trabajar al campo con la bicicleta. Yo lo que hacía era me levantaba por las mañanas, en verano, me iba a la panadería, compraba el pan, hacía los bocadillos para mí y para mi padre, cogía la bicicleta y me iba al campo. Llegaba, almorzábamos, partíamos allí una sandía y almorzábamos, y cuando terminábamos de almorzar yo me ponía a currar. Eso eran mis veranos. Acababa, cogía la bicicleta, en verano un calor que te cagas, me volvía a casa, entonces me iba un rato a la piscina y muchos de los días me iba a lo que se dice en el pueblo pedir el agua. No sé si sabéis esto cómo funciona, pero normalmente cuando tú quieres regar tus campos vas a un lugar donde van toda la gente que quiere regar sus campos y empiezan a distribuir el agua por turnos y por horarios a la gente que quiere regar. Entonces yo ya con 12 años iba allí y estaba con gente mayor, abuelos, agricultores y de todo, ¿no? Con esto lo que te quiero decir es que yo ya era maduro, tenía responsabilidades, tenía que asumir cosas. De hecho, algunas veces me iba a la piscina y se me olvidaba y llegaba tarde a pedir el agua, y eso era un marrón muy gordo. Claro. ¿Por qué? Porque si tú fallabas ahí, luego tu padre te estaba esperando en casa. Y si tú no ibas ahí, pues digamos que lo que era tu turno de riego te pasaba. Y te tenías que esperar a que volviese otra vez tu turno, y a lo mejor era 2 días después. Entonces en agosto, con un calor que flipas, se pueden secar las plantas. Bueno, me caían unas que te cagas. Entonces yo no solamente asumía ya responsabilidades que no me tocaban, sino que al no tocarme no las cumplía del todo 100%, porque era normal, yo estoy jugando en la piscina y digo, hostia mierda, que tengo que ir a pedir el agua, ¿no? Y después ya tenía también que incluso asumir esa responsabilidad de no haber hecho algo que tenía mucha responsabilidad, ¿no? Entonces desde pequeño he asumido ya por responsabilidades que sinceramente no me tocaban, pero que había que asumir, y yo lo hacía. Encima me gustaba, porque yo al final me sentía bien, ¿no? Esto lo enlazo con lo que tú me dices de la adolescencia, con lo cual, como yo ya hacía cosas con responsabilidad, yo me veía con la capacidad de exigir cosas, o no de exigir, sino que yo ya iba creciendo más, porque al final pues o llegaba más tarde a casa o no tenía tantos horarios, con lo cual me podía juntar con gente más mayor. Yo siempre me relacionaba con más mayores, de hecho yo me relacionaba más con la gente de 1 y 2 años más que yo, que con los de mi propia quinta, ¿sabes? Con lo cual mi adolescencia fue incluso antes. Yo ya entré al instituto adolescente, como aquel que dice. Entonces yo, como viví esta época, pues yo en esta vida lo he hecho todo muy rápido y pronto. Y cuando hablo rápido y pronto, es todo rápido y pronto. Es decir, pronto empiezas a salir, pronto empiezas a llegar tarde a casa, pronto empiezas a ir a la discoteca, pronto empiezas a probar las cosas, ¿no? Cuando hablamos de probar cosas, pues hablamos de todo, ¿vale? Hablamos de beber, hablamos de droguitas, hablamos de porritos, hablamos de lo que sea, ¿no? Empiezas a salir, empiezas a llegar tarde y empiezan a pasar las cosas. Si es verdad que todo lo que empieza pronto, si lo sabes gestionar, también acaba pronto. Y en mi caso también acabó pronto, ¿no? Pero ese impasse de la adolescencia, ¿no? De niño a la adolescencia, yo lo llevé súper rápido también, pero por las circunstancias. Claro, después ya con 17 años, que eres, no sé, ¿cómo se determinaría ahora? ¿Adolescente o pre? Sí. Ya eres adolescente, ahí ¿no? Ya eres, sí. Sí, ¿no? Ya eres adolescente, entonces, si con 17 años ya te quedas sin padre, pues ya pasas a no ser ni adolescente, pasas a ser adulto, a gestionarte tú absolutamente todo. Yo cobraba mis nóminas, me gestionaba mi dinero, me gestionaba mis ingresos, me gestionaba mis gastos, me hacía mis ahorros, entraba y salía cuando me daba la gana. Al verano siguiente, ya con 18 años y un día, yo ya conducía, me iba donde quería. Mi madre obviamente no estaba en una disposición de ofrecerme ningún tipo de apoyo o de seguimiento. Ella suficiente tenía con ocuparse de ella, y la verdad es que no, ¿cómo te diría?
es una transición todo en base a golpe. Ya. El hecho también de tener esas responsabilidades en esa época, ¿te permitía tener sueños? ¿En qué soñaba Pepe de mayor, en ser de mayor? Yo nunca he sabido que quería ser de mayor. Por lo típico, policía, no sé qué, astronauta, pues esas gilipolleces que normalmente de pequeño te meten, ¿no? No queremos ser todos lo más de lo más, pero yo no sabía para dónde quería pegar mi vida, ¿sabes? Sí que es verdad que me acuerdo de la temporada esa, ¿no? Que cuando estás en el instituto y vienen los coordinadores esos de no sé qué y te preguntan ¿qué quieres ser de mayor? ¿Letras o números? ¿Qué estudiarías? Pues si ya es por aquí y por allá, y estas son las carreras y no sé qué. Yo decía, no tengo ni puta idea de lo que quiero, ¿sabes? Yo lo que quería era acabar el instituto y buscarme la vida. Eso es lo que yo quería, porque yo no sabía que... no tenía ninguna motivación y mis padres nunca me apoyaron para estudiar, ni me motivaron para estudiar, ni nada. Yo iba solo y me gestionaba solo y si hacía los deberes bien y si no los hacía también y si aprobaba bien y si no aprobaba también bien. O sea que al final yo me saqué la ESO y ya está. O sea, yo tengo... Entonces, yo no sabía que quería ser de mayor, pero yo siempre he sido un soñador, siempre he sido una persona que me ha gustado pensar en planes, hacer planes, quedar con gente, crear cosas. Pues voy a poner un ejemplo, en la época de fiesta era yo quien organizaba autobuses, esos autobuses para ir a Chocolate, ¿no? Para ir a Central, para ir a estas discotecas chungas, ¿no? Pues yo era quien llamaba al autobús, organizaba el autobús, la gente se apuntaba, llenaba el autobús, venía el autobús allí, yo contaba a la gente, pagaba el autobús, te estoy hablando 16 años. O sea, que ya te gustaba manejar ya todo el cotarro, ¿no? No, hombre, yo siempre he gestionado cosas de un nivel o de otro, pero siempre lo he hecho así, ¿no? Y he sido un poco echado para adelante para todo, siempre.